Un saludo muy especial para todas las personas que en estos momentos se encuentran en este importante auditorio. El desarrollo de la programación que a buena hora viene realizando nuestro estimadísimo jefe de programa Orinson Perdomo, que además a buena hora también llegó al departamento del Huila por la experiencia que ha tenido a nivel nacional, incluso a nivel internacional, en promover todo este tipo de actividades culturales, además de una persona que siendo egresada de esta universidad conoce muy bien, como lo conozco yo, todo este trabajo. Quiero expresar que hubiera querido estar presente en este evento, pero me llegó una invitación de parte de la Mesa Social Mineroenergética y Ambiental para que lo representara en un foro que se va a realizar precisamente a esta misma hora en la Universidad Autónoma de Bogotá, y es evidente que ese es un compromiso también muy importante, pero no podía incumplir también esta cita que Orinson a buena hora me ha hecho para poder compartir las experiencias que vamos a tratar hoy sobre la relación de lo que es el fenómeno Quimbo, es decir, el modelo extractivista mineroenergético en Colombia y particularmente el proceso de paz que en estos momentos se viene hablando, y particularmente a raíz de la convocatoria al plebiscito nacional para el próximo 2 de octubre. Bien, en primer lugar quiero expresarles que nosotros iniciamos un proceso de resistencia en el 2008 contra el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, pero un proceso de resistencia que se construyó a partir de un proyecto de investigación de esta Universidad Surcolombiana, donde queríamos explorar algunos aspectos importantes como lo siguiente. Primero, ¿cuál es el modelo de desarrollo que precisamente subyace en torno a este tipo de megaproyectos en Colombia, en América Latina? Segundo, ¿cuál es la responsabilidad que se llama ética, fundamentalmente responsabilidad social empresarial por parte de las empresas en el desarrollo de estos proyectos? Y algo muy importante es la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre este tipo de política mineroenergética. Y entonces con esas tres bases fundamentales iniciamos un proceso de investigación que me llevó con mi equipo de investigación a hacer una revisión de los procesos que se han dado, sobre todo desde todo este proceso de la globalización, donde hubo un evento muy importante en Puebla, Panamá, donde se habla del plan ILSA, es decir, Integración Infraestructural Regional Suramericana, donde aparecen todo este tipo de proyectos, y allí aparecen no solo los de minería, sino de energía y otros proyectos, y es en ese plan donde aparecen para Colombia proyectos como el hidroeléctrico El Quimbo, Ituango, Hidrosogamoso, pero igualmente aparecen proyectos mineros. Estamos hablando del caso de Santurbán, en el Santander, estamos hablando del proyecto de la Colosa, también aquí en el vecino departamento del Tolima. Ya con ese conocimiento, entonces comenzamos a explorar cómo es que funciona ese plan a nivel de América Latina, donde el modelo fundamentalmente se ha desarrollado en Brasil, que es el modelo de este plan IRSA, pero a partir de eso entonces tomamos como estudio de caso el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, con esos primeros tres ejes que hablaba al principio, y a partir de allí entonces comenzamos, como resultado de esa investigación, ya a contraargumentar frente a la supuesta propuesta de que el proyecto hidroeléctrico El Quimbo era desarrollo, era progreso, era bienestar de las comunidades, porque así se venden esos megaproyectos fundamentalmente a las comunidades, y nosotros comenzamos a demostrar a partir de las investigaciones científicas técnicas que eso no era cierto. El primer elemento que fue para nosotros básicos es que ese proyecto haya sido solicitado desde 1997 por la central hidroeléctrica de Betania, y tres opciones que se presentaron, lo que llama diagnóstico ambiental de alternativa, fueron rechazados. Y 10 años después, en el 2007, es precisamente la empresa Engesa que con una nomás de esas opciones solicita que se le otorgue licencia ambiental al proyecto hidroeléctrico El Quimbo, y el problema es supremamente grave porque solo se presentó una opción de las que ya había sido rechazada hacía 10 años antes, y sin embargo se siguió con el proceso de licenciamiento. ¿Cuál es la razón fundamental? El autoritarismo del presidente Uribe, que en un momento determinado llegó y dijo: es que algunos gobernadores me pidieron aquí una platica y entonces yo la conseguí, y entonces El Quimbo va porque va. Y
y ese fue el único criterio. El Quimbo va porque va, yo soy el presidente de la República, por encima de los estudios científico-técnicos y por encima de la Constitución política y de las leyes en Colombia. Eso es muy bueno que se sepa. Incluso yo tuve en cuenta un argumento que se dio el mayo 9, antes de la licencia ambiental, por parte de la Procuraduría, y la Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quienes piden las licencias, que no fueran a conceder la licencia al proyecto directo del Quimbo por razones fundamentales como la siguiente. Primero, porque no se había hecho la sustracción del área, el 95% de la zona a inundar hace parte de la Reserva Forestal Protectora de la Amazonía, que fue el primer criterio. El segundo criterio es que no se podía restituir, no había ninguna garantía de restituir la actividad productiva en el departamento del Huila. Y el tercer criterio era que nunca se hizo también un estudio previo que demostrara precisamente la viabilidad y la seriedad del proyecto cuando 10 años atrás ya había sido desarrollado. Pero posteriormente en mis estudios entonces comencé probando lo siguiente, que es básico. Como ellos hablan tanto de eficacia y de eficiencia, ¿no?, para la competitividad, entonces logré demostrar en los estudios que el caso Quimbo es uno de los proyectos más ineficientes. ¿Por qué? Porque resulta que Quimbo inunda 20 hectáreas por gigavatio y el promedio nacional está entre 2 y 3 hectáreas por gigavatio, para que ustedes miren la ineficiencia de un proyecto de esos, que la primera pregunta que uno se hace, ¿y por qué ocurre eso? Claro, después explico que Quimbo se hizo para salvar a Betania, que por la sedimentación debido a las avalanchas del río Páez perdió casi la mitad de su vida útil, y entonces Quimbo iba a ayudar a resolver el problema de Betania por las avalanchas, y fue el primer criterio. Y el segundo criterio que mostré era que evidentemente no había ninguna posibilidad de restablecer la actividad productiva en el departamento del Huila, y evidentemente cuando eso se demuestra y iniciamos el proceso de resistencia, pues ustedes saben que en un momento determinado se creó una supuesta mesa de concertación. Fue la habilidad fundamentalmente del presidente Uribe ante las protestas que comenzaron a darse en el departamento del Huila, y en ese momento que crea la mesa, pues entonces llegan los políticos, los gremios económicos, y van a concertar, entre comillas, la repartija de la torta, ¿ya?, y dejan absolutamente solo a Azoquimbo. Entonces, Azoquimbo tiene que librar un proceso de resistencia 7 años en su soledad, porque no tiene, está las multinacionales, está el Estado colombiano, está el Congreso de la República, está la justicia, está el gobierno departamental, están los gobiernos municipales, están los órganos de control, todos a favor del proyecto hidroeléctrico del Quimbo. Por eso yo siempre he dicho que ha sido una labor titánica, quijotesca, como he dicho en alguna oportunidad, de cómo el Quimbo para mí me convirtió, y esto es fundamental desde el punto de vista del Quijote, de pasar de lo que llamaban los molinos de viento, ¿no?, esos gigantes que enfrentó fundamentalmente el Quijote de la Mancha en colaboración con Sancho, a una nueva realidad que son los dinosaurios modernos, que son las represas, que son las más grandes depredadoras hoy precisamente del medio ambiente, como se ha podido demostrar en distintos estudios. Bueno, después de todas estas acciones de resistencia que ustedes conocen, fueron muy importantes en todo el país, entonces comienza ya, como siempre he dicho, ese embrujo corporativo inicialmente que le venden a las comunidades de que esto es progreso y desarrollo. La gente llega a una especie también de incertidumbre cuando se da cuenta que todo eso que se le ofreció, compensaciones, mejoramiento de las viviendas, mejoramiento de la actividad productiva, que era absolutamente falso, era solo puro embrujo corporativo. Y entonces empieza la incertidumbre, pero después de la incertidumbre viene un proceso que llama la tragedia humana. Ya, en la medida en que la gente ya no sale de la incertidumbre, pero comienza a mirar que ya no hay salidas, es decir, es una tragedia impresionante donde yo conozco 11 ancianos muertos que dicen, yo prefiero morirme antes de irme de este territorio. Muchas personas ya no ven esperanza, pero en ese momento, precisamente cuando el profesor Orinson me invitó aquí a una conferencia sobre visiones y versiones de una realidad trágica,
pues yo elaboré un texto gracias a la bondad de haberme permitido sentarme a escribir sobre esto. Yo tenía una preocupación, cómo salir de la tragedia. Y entonces allí planteé que la salida de la tragedia era por la vía de Quijote, ¿no? Era la salida por la vía de Cervantes, es decir, él enfrentó molinos de vientos que en última instancia era el enfrentamiento en la época con ese modelo que se había impuesto, feudal, de principados, de dominio fundamentalmente sobre la sociedad fundamentalmente española, de los tribunales de la Inquisición que se establecieron en Europa, y que él va a enfrentar eso porque quiere precisamente lograr la justicia. Ustedes recuerden la justicia, pero él mismo dice que para lograr la justicia, que es la promesa que le hace a Sancho, debe al mismo tiempo garantizarle un compromiso, ser gobernador de la ínsula de Barataria. Y la ínsula de Barataria se convierte precisamente ¿en qué? En la salida también a esa tragedia que está también plasmada en el Quijote, y la salida a la esperanza, de alguna manera, una forma muy hermosa de interpretar la salida a la modernidad, porque en última instancia le plantea a Sancho, gobernador de la ínsula Barataria, que ustedes recuerdan de dónde provenía Sancho, era del común, de las experiencias comunes, de la experiencia popular, y todo el mundo lo conoce a través de la obra, pero en un momento determinado usted recuerda que el mismo Sancho llega y le dice al Quijote: es que yo no puedo ser gobernador de la ínsula Barataria porque yo no soy hijo de sangre azul, es decir, yo no soy hijo de rey, yo no soy hijo de monarca. Y recuerden lo que le dice Quijote al final: usted sí puede hacerlo, porque a partir de ahora quien gobierna es hijo de sus propias obras y no de la sangre azul, que retoma una obra muy maravillosa que es Erasmo de Rotterdam. Recuerden ustedes el elogio a la locura, y es evidente que ya hay un cambio de paradigma donde ya el común de la gente puede gobernar, y ese elemento fundamental es que yo retomo la esperanza del Quimbo. Entonces, ¿cuál es la salida al Quimbo? Presentar propuestas. ¿Y cuál es la propuesta? Entonces nosotros dijimos: hay que consolidar el poder autónomo territorial, la ínsula Barataria, y dentro de ese poder autónomo territorial comenzar a construir zonas de reserva campesina que sean gobernadas por las mismas comunidades, la agroecología, otras alternativas de generación de energía distintas a los dinosaurios modernos, y esa salida a la esperanza fue posible gracias a la organización, es una organización muy fuerte que es Asoquimbo, y ustedes saben que la organización es la mediación entre la teoría y la práctica. Bueno, los resultados ustedes hoy se conocen, estamos a puertas de una audiencia pública ambiental que va a realizar, me acaban de informar, el 11 de noviembre, donde hoy en día casi todos los sectores que estuvieron a favor del Quimbo, hoy van a presentarse a la audiencia a hablar contra el supuesto desarrollo, el progreso, porque los ricos también lloran. Y entonces tenemos como los propietarios de la exportación de tilapia negra a los Estados Unidos también en estos momentos comenzaron a exigir, a través de mecanismos jurídicos como acción popular, frenar el proyecto directo del Quimbo porque comenzaba a destruirle su actividad productiva. Claro, no se acordaban de los pescadores artesanales que perdieron toda su actividad de pesca artesanal, pero bueno, de todas maneras también vale, ¿no? Es decir, que se vieron obligados a eso. Y hoy nos encontramos en una mesa que ustedes saben que es la Mesa Ambiente, Agua y Territorio, donde el gobernador del departamento de Huila, que tenía una consigna: el camino es la educación, en un momento determinado, entonces adoptó precisamente consignas del movimiento como no más represas en el departamento del Huila, y gracias a eso ganó las elecciones. Pero el ganar las elecciones, ¿qué implica? Que hay un movimiento de resistencia de 8 años que ha cambiado ya muchas de las visiones que tenía en el departamento de Huila, y es uno de los más grandes aportes y los más significativos a construir una nueva visión, sobre todo de lo que debe ser el mejoramiento de la calidad de vida de las distintas poblaciones en el departamento del Huila. Y claro, hoy ya nos encontramos en que no solo articulamos un solo movimiento nacional que llama Movimiento Nacional por la Defensa de los Territorios y Afectados de Represas, donde están todos los movimientos de resistencia contra represas, pero también nos integramos a la red contra represas en América Latina, donde nos integramos con Patagonia Chilena, con el movimiento de afectados por represas en Brasil, con las comunidades de México, Temacapulín, con las comunidades también de Guatemala, y creamos un gran movimiento a nivel latinoamericano, y nos integramos también a Ríos Internacionales, International Rivers, que es un movimiento internacional donde se agrupan todos los representantes de todas las luchas de resistencia contra represas en el mundo. Y finalmente llegamos a un punto que es fundamental, y es
lo que explica que en estos momentos debo estar en Bogotá, es la creación de una mesa social mineroenergética nacional. Y muy importante, ¿por qué? Porque entró la Unión Sindical Obrera, ¿ya?, que es la que trabaja fundamentalmente con la generación de energía a partir de los combustibles fósiles. Entraron todos los sindicatos que hacen parte de los proyectos de generación de energía en Colombia, y entró la CUT, entraron también todos los movimientos de resistencia contra represas, contra minería, y ese fue el hecho más importante porque la instalamos al día siguiente de la firma de los acuerdos de La Habana. Es decir, nosotros el 25 de agosto instalamos eso en Bogotá, precisamente en el Centro de Convenciones Jiménez de Quesada, donde estuvieron representantes incluso del Estado, estuvo la ministra del Trabajo, también estuvo la comunidad internacional representada en ese evento, pero lo más importante es saber qué fue lo que acordamos, para entender ahora también qué relación tiene eso con la firma de La Habana. Y entonces, ¿por qué es importante? Nosotros hemos dicho que ese evento al día siguiente de anunciar la firma de los acuerdos es la alternativa que surge para el país ya en los posacuerdos. ¿Por qué? Porque ustedes recuerden que en La Habana no se discutió el modelo extractivista financierista por despojo. En La Habana no se discutió el modelo de desarrollo neoliberal que se ha impuesto en Colombia. En La Habana solo se discutieron algunos aspectos mínimos. Por ejemplo, en el caso agrario, 3 millones de hectáreas para los campesinos, que es mínimo, y han hecho alarde, no entra a afectar en absoluto la propiedad privada, y son 3 millones de hectáreas cuando sabemos, por ejemplo, que la Fedegan, ya que maneja fundamentalmente el presidente Uribe, tiene 38.5 millones de hectáreas para una ganadería extensiva improductiva, que la Sociedad de Agricultores de Colombia tiene 10 millones de hectáreas, y que en Colombia, según los datos últimos que dio William Ospina, ustedes encontraron cosas impresionantes de la inequidad que existe en este país. 5.000 personas tienen el control de nuestros bienes naturales comunes del 50%, 5.000 personas nomás. Es decir, que estamos hablando de que una por cada 10.000 controla el 50% de la propiedad territorial. Entonces uno dice, en La Habana se avanzó un poco, pero esto no quiere decir que hubo grandes transformaciones, la estructura económica no se cuestionó, el sistema político amplió algunos espacios de mayor participación democrática, los sistemas de justicia, pues evidentemente hubo avances significativos, de todas maneras hay que mirar eso también como positivo, pero sin embargo el modelo no se discutió. ¿Y qué es lo que ocurre? Entonces nosotros hemos dicho frente a ese caso, y eso fue lo que acordó la Mesa Nacional Mineroenergética en su lanzamiento, nosotros presentamos unas propuestas alternativas. Y entonces, ¿cuáles fueron las propuestas? Esto es muy importante para el país. Primero, todos estamos de acuerdo en esa mesa que frente al extractivismo hay que proponer para Colombia un nuevo proyecto mineroenergético soberano y autónomo, modelo mineroenergético soberano y autónomo para el país, y muy importante, que satisfaga las necesidades de las poblaciones, pero que se apropie los desarrollos científico-técnicos que han sido aportados por la ciencia y la tecnología, como la energía solar, la energía eólica, la cogeneración, las corrientes marinas, la biomasa. Ese es un acuerdo muy importante. ¿Por qué? Porque el acuerdo lo que está diciendo es que hay que comenzar a sustituir progresivamente la energía fósil y la energía que se suministra a través de represas por una energía que es la energía solar. Por ejemplo, Alemania en el 2030 el 95% de energía solar, logra mayor soberanía y autonomía porque depende mucho del gas, fundamentalmente de la Unión Soviética, y aquí eso tiene una implicación muy seria, porque hacer el cambio de la matriz que acordamos, la matriz energética, y le hemos dicho, Ecopetrol encárguese ahora de la energía solar, ¿ya? Porque incluso se encarga de los combustibles, hasta de los agrocombustibles. Le dijimos, mire, encárguese de la energía solar, y las universidades públicas nos encargamos de los estudios científicos técnicos de las nuevas alternativas energéticas para el país que se están desarrollando en Estados Unidos. Por ejemplo, usted encuentra las zonas residenciales donde ya se está haciendo el cambio fundamentalmente de la generación de energía en Estados Unidos de América. Están avanzando en Europa, pero aquí seguimos con los viejos esquemas obsoletos de generación de energía. Bueno, ese es un punto clave. Yo le voy a decir eso, ¿por qué?
porque además hay que realizar eso. Y entonces propusimos que en Colombia cree por primera vez un fondo minero-energético nacional, así como tenemos fondo agrario, un fondo minero-energético nacional con aportes de Ecopetrol, fundamentalmente para la investigación científica de las universidades, que es un campo muy importante para nosotros las universidades, pero al mismo tiempo un campo muy importante para Ecopetrol, para el cambio de la matriz energética. Pero además se convencieron por una sencilla razón, porque después de la discusión en la COP21 de París, resulta que hay la caída de los precios del petróleo a nivel general y entonces nos encontramos en que las mismas corporaciones transnacionales están diciendo, es evidente que ya no se puede desconocer que la mayor emisión de gases de efecto invernadero provienen fundamentalmente de la cultura fósil y de las represas, y ese sistema hay que comenzar a cambiarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que plantean las grandes potencias en la COP21? Nosotros tenemos que ahora apropiarnos de ese mercado, de volver las otras energías también negocio. Y entonces nosotros le decíamos a Ecopetrol, ojo, porque mientras ustedes, que incluso la misma Unión Sindical Obrera ha sido golpeada por la tercerización de Ecopetrol, ya usted sabe que ha habido un fraccionamiento por los procesos de privatización. Si ustedes no entran a participar de este proyecto, los van a acabar. Pero al mismo tiempo reivindiquemos que la energía en Colombia sea soberana y autónoma por una empresa 100% nacional. Y entonces ellos pueden desarrollar en mejores condiciones esa alternativa para el país de acuerdo con las necesidades que requiere el país. Yo lo puedo poner un ejemplo muy sencillo, lo voy a poner un ejemplo que un trabajo que me hizo también un colega que conoce muy bien del problema de energía. Le dije, hágame una propuesta que sea alternativa al Quimbo, y me la presentó. Dijo, en 400 hectáreas yo puedo generar energía fotovoltaica con las altas tecnologías, 400 megavatios, y sin embargo Quimbo produce los mismos 400 megavatios en 9.000 hectáreas. Mira la diferencia de 400 hectáreas a 9.000 hectáreas, dice, y a menor costo, y me hicieron los estudios sobre eso, y entonces yo le he dicho, pues cambiemos la matriz energética, mire que eso es mucho más importante, ya no necesitamos la interconexión nacional, que eso sube los costos fundamentalmente de la energía, sino que aquí ya colocaron unos paneles fotovoltaicos nomás aquí en los laboratorios, que me parece muy importante, y entonces hay que dar ese ejemplo del cambio de la matriz energética. Pero igualmente presentamos propuestas como estas. Nosotros tenemos que desarrollar una agricultura que sea de calidad. Entonces estamos hablando de agroecología, de zonas de reserva campesina, de respetar las semillas nativas y toda esa producción que desarrollan los indígenas contra los agronegocios, ¿no? Donde ahora a través de las zonas de interés de desarrollo rural se viene imponiendo que las empresas transnacionales se apropien de las tierras baldías y coloquen a los campesinos como peones de esas empresas para acumular capital, que fue el caso de la CIDE. Entonces también ese otro acuerdo muy importante a nivel nacional. Y el último acuerdo es que esa mesa también debe hacer seguimiento a los diálogos que se dan en La Habana, pero igualmente promover nuevos diálogos como con el Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones insurgentes, porque hay una discusión de sí y no, y entonces las personas ahora, el sí y el no lo han comenzado a fraccionar, sí Santos, no Uribe. Resulta que ese no es el problema, ¿ya? Y lo voy a decir con mucha claridad, se aprobaron unos acuerdos que a nuestro juicio son muy significativos, voy a decir por qué, porque se demostró que después de 58 años de guerra, la alternativa que quedaba era la solución negociada al conflicto político-militar. Y en todo el mundo esa es la alternativa que se está imponiendo. Entonces, si era posible resolver un conflicto por la vía negociada, y eso es lo más importante de lo que pasó en La Habana. Que hubo algunos avances muy importantes, así no se haya discutido el modelo, pero algo muy significativo, es que un actor de la guerra se desactiva. Y desactivar ese actor de la guerra, ¿qué implica? Que no mueren ni los hijos, que son los soldados del ejército, ni mueren los hijos también de los campesinos, porque todos son hijos de los campesinos de la guerrilla. Y entonces, si a mí me dicen yo votar, por ese solo hecho voto, ¿ya? Es decir, porque es que en última instancia, ¿quiénes son los muertos? Los muertos son los hijos de los campesinos del ejército, los hijos campesinos de la insurgencia. ¿Quiénes son los desplazados en Colombia? Los hijos de los campesinos son los mayores desplazados. ¿Quiénes han sido las víctimas fundamentalmente de los crímenes, los asesinatos, los falsos positivos? Los hijos de los pobres. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué nos dejamos polarizar? Que la estrategia siempre que tiene el Estado, divide y reinarás,
porque en última instancia, en el fondo sí están de acuerdo, y lo voy a decir con mucha franqueza. En el último plan de desarrollo del gobierno de Santos 2014 al 2018, se aprobaron los que llaman los PINES, que llaman Planes, Proyectos de Interés Nacional y Estratégico. ¿Cuáles son? 17 represas para el río Magdalena, privatización del río Magdalena, fracking para Colombia, ¿ya? Minería para Colombia. Eso está aprobado en el plan de desarrollo. Lo votó Uribe, su sector, lo votó el sector de la Unidad Nacional, lo votó Germán Vargas Lleras, hasta sectores de izquierda lo votaron, ¿ya? Es decir, y entonces uno se pregunta, pues ahí está el modelo extractivista, y fue votado en el Congreso, pero votaron las IDRES en el Congreso con escasas excepciones. El presidente Uribe, los datos, lo voy a decir con toda franqueza, en su gobierno de 8 años concesionó 9.000 proyectos mineroenergéticos en Colombia, 9.000 proyectos. Y Santos continuó con esa política y además concesionó 17.5 millones de hectáreas para minería. Eso hace parte del gobierno de Santos. Los dos no discuten eso. Yo me pregunto si eso es lo que estamos discutiendo ahora en el debate frente al plebiscito. Eso no se está discutiendo. Y ese es el problema fundamental. Y entonces ahora nosotros decimos, sí el plebiscito, pero hay un problema complicado, que después de la firma del plebiscito viene ya la disputa por dos modelos de paz. El primer modelo que estamos defendiendo nosotros en la mesa social mineroenergética es el siguiente: un modelo de desarrollo con justicia socioambiental para mejorar la calidad de la vida humana, lo que implica la defensa de los territorios y estas alternativas que hemos planteado, un nuevo modelo soberano y autónomo de energía, el problema agrario donde predomine la agroecología y las experiencias que han sido acumuladas por indígenas, afros y campesinos en Colombia. Ese es un punto, esa es la paz que nosotros llamamos paz socioambiental, ¿no? Donde haya un mayor equilibrio entre la naturaleza humana y la no humana, porque nosotros nos dedicamos a destruir la naturaleza y se nos olvidó que nosotros no éramos solo racionalidad, sino hacíamos parte de la misma naturaleza, y hoy estamos sufriendo con este fenómeno más del calentamiento global que estamos a puertas prácticamente destruir la vida en el planeta, como se planteó en la COP21 de París. ¿Y el otro modelo cuál es? El modelo del presidente Santos, el modelo de Uribe, el modelo de Germán Vargas, el modelo de sectores liberales y el modelo de sectores conservadores que aprobaron el plan de desarrollo. Y ese ya se está desarrollando. Y mire que va como en contravía de La Habana. Mientras en La Habana hablaron de zonas de reserva campesina, se aprobó la ley de CIDRES a favor fundamentalmente de las multinacionales para apropiarse los territorios y sobre todo desarrollar palma africana, todo el problema de los agrocombustibles, que es uno de los negocios de las corporaciones transnacionales. Entonces, es para que nos quede claro que eso fue aprobado. Pero más claro, ustedes escuchen, ¿qué dijo el presidente de Ecopetrol, que ahora está en una confrontación en el Paujil, en el Caquetá, donde está materializando ese proyecto? No olviden eso. Dijo, ojalá se firme cuanto antes la paz en La Habana, para poder ingresar al Caquetá, al Putumayo, ¿ya? Y al Catatumbo a sacar petróleo por parte de Ecopetrol y todas las empresas, porque antes no lo habíamos podido lograr por la presencia de la insurgencia. Resulta que ellos pensaron que ya lo iban a hacer, y entonces hoy tenemos el caso del Caquetá, Paujil, que ya le tocó retirarse de Ecopetrol por la dura resistencia social contra el modelo. Entonces ya los caqueteños dijeron, aquí no queremos petróleo, aquí queremos otra política mineroenergética, aquí queremos fundamentalmente desarrollar la agricultura y proteger esta zona, que es una zona de reserva forestal protectora de la vida a nivel planetario, que es toda la zona de la Amazonía, y eso es muy importante lo que están diciendo en el Caquetá, en el Putumayo. Pero más grave aún, el ministro de Minas, y ahora tenemos aquí viceministro en el Huila, dijo con mucha claridad lo siguiente, y esto es bueno que lo tengan en cuenta ustedes, dijo, no solo vamos a entrar allá, sino que vamos a entrar con fracking. Y resulta que el fracking, usted sabe que es una técnica de fracturamiento de rocas profundas, ya que tiene serias implicaciones. Para dar un solo ejemplo, la alcaldesa de Oklahoma en estos días prohibió todos los pozos de fracking porque se argumentó científicamente que fue responsable del último temblor de 5.4. En Austria han mostrado cómo en estos momentos los ríos están contaminados, usted con un mechero le mete candela y sigue ardiendo el río. En Estados Unidos el gas salía por los grifos donde usted consume el agua. Y esa tecnología está prohibida en Estados Unidos, se está prohibiendo en todos los lugares, y resulta que aquí la queremos desarrollar porque dice que ahora ante la caída de los precios del petróleo, entonces lo que hay que es incrementar el volumen. Y entonces saquemos todo. Están pensando
totalmente contrario a lo que está pensando el mundo. Y eso nos preocupa porque quieren seguir haciendo depender la economía de los commodities, es decir, reprimarización de la economía, donde fundamentalmente nuestra rica biodiversidad natural y genética entonces se entrega a las corporaciones transnacionales para que tengan el control sobre el mundo. Esto es lo más importante, pero yo le voy a decir con toda franqueza a las personas que nos escuchan, yo no me quiero meter en eso de sí o no. Uribe, Santos, Germán están de acuerdo con el mismo modelo, el modelo extractivista de acumulación de capital. Sin embargo, hay muchas personas que ahora los miro por las redes sociales, son más los insultos que los argumentos. ¿Han visto ustedes por las redes sociales? Eso es muy preocupante. Entonces lo que he dicho es, leamos los acuerdos, nos parece muy importante leer los acuerdos, pero ante todo pongámonos de acuerdo en algunos puntos básicos. Yo comparto lo que dice William Ospina en estos días en El Espectador. Dijo, yo voy a hacer el siguiente esfuerzo. Es que como los engañados fundamentalmente son los pobres, los que a veces se llevan por las pasiones y no por la argumentación. Entonces yo sí quiero llegar el día del 2 de octubre a las urnas a votar sí, pero ese sí para implica al mismo tiempo es no contra el modelo mineroenergético porque abre perspectivas de que los movimientos sociales nos podamos agrupar para construir un nuevo país. Pero en ese momento si hay alguien en la urna que me dice que no va a votar no, espero que vote y después lo llamo y nos damos un abrazo porque entre los dos vamos a construir el nuevo país. No hay que dejar polarizar, está claro, no hay que dejar polarizar, porque la gente fundamentalmente pobre es la que es llevada a las urnas engañada, pero es la misma que ha sido la víctima de la guerra, que han impulsado desde arriba, precisamente para mantener el dominio y el poder, y entre ellos también el negocio de las armas. Y entonces eso es lo que hay que entender en este momento, y yo creo que ese ha sido, compañero Ordinson, ese ha sido como uno de los aportes más importantes que ha hecho el proceso de Azoquimbo, ya a toda esta discusión nacional y sobre todo a mostrar que hay alternativas y que todavía existe la esperanza, de que ahí tenemos al Quijote, Ordinson, ¿no? Ahí tenemos lo que se llama la ínsula de Barataria, y yo pienso que en este momento lo que hay que gestar es un gran movimiento civil de resistencia en todo el país, una vez se firmen los acuerdos para nosotros construir una alternativa de mejoramiento de la calidad de vida con estas propuestas de otro modelo energético, de formas de agricultura alternativa, de defender la naturaleza, nuestros ecosistemas, para que las generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos tengan la posibilidad de vivir un mundo mejor.